Buen día, chavos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos García de la iglesia Calvary Culiacán Sur y es un gusto para mí poder compartir lo que es la palabra de Dios con todos ustedes por medio de las redes sociales, la nueva manera de hacer iglesia. El día de hoy vamos a continuar con nuestra reunión virtual para jóvenes con excelencia Yetro. Y vamos a continuar con la serie que estamos llevando todos los sábados en punto de las 5, llamada El Valiente, en la segunda carta a Timoteo. ¿Sabías tú que un fan es un admirador o seguidor de algo o de alguien? El término proviene del inglés fanatic, que significa fanático. Un fan o fanático es una persona que defiende con pasión y tenacidad sus preferencias sobre algo o alguien. Por ejemplo, hay jóvenes que son fan de Justin Bieber y tienen toda la colección de sus discos. También hay jóvenes que son fan de los Jonas Brothers. Yo tengo una sobrina que fue hasta la ciudad de Guadalajara, de aquí de Culiacán a Guadalajara, a ver a los Jonas Brothers. ¿Quiénes son esos? No sé, pero pues a ella les gusta. También conozco a un pastor de Mochis que es fan de un equipo deportivo que según es el más grande de México, pero que tiene menos títulos que el América. Un fan disfruta de los éxitos de su ídolo, disfruta de lo que él hace cuando le va bien, pero sufre cuando fracasa, sufre cuando son derrotados, por decir los equipos deportivos, ¿sí? Sufre como si fueran ellos mismos, sus propios fracasos, ¿sí? Te pregunto, ¿de quién eres fan tú? ¿Eres fan de el mundo? ¿O eres fan de Jesucristo, el mejor del mundo, el que no te va a defraudar? ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a preguntar. ¿De quién eres fan tú? ¿De el mundo o de Jesucristo? Un ídolo del mundo, déjame decirte que solamente te dará una felicidad pasajera y muchas veces te decepcionará. Pero déjame decirte que Jesús nunca te decepcionará, ¿sí? Un fan de Jesús siempre va a salir victorioso, siempre va a estar alegre, porque Jesús no te defraudará, no te decepcionará nunca, porque Él es fiel, ¿sí? Y por eso el título de la enseñanza el día de hoy, si estás tomando notas, es un verdadero fan. Te lo repito, un verdadero fan. Y vamos a continuar en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo 2, del 7 al 13. Leamos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se fijaron? En estos versículos vamos a encontrar 3 características de un verdadero fan. Te lo repito,
3 características de un verdadero fan. Sí, un verdadero fan de Jesucristo. Vamos a leer los versículos 7 al 9. Y dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Se fijaron? Aquí dice: acuérdate de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo que se acuerde de Jesucristo, que él, por anunciar el evangelio, sufrió penalidades, lo trataron como un malhechor. ¿Se fijaron? Y es aquí donde vamos a encontrar la primera característica de un verdadero fan de Jesucristo, y es: aguanta vara. Te lo repito, la primera característica de un verdadero fan de Jesucristo es: aguanta vara. Sí, aguanta vara. Un verdadero fan de Jesucristo aguanta vara. Pablo le dice a Timoteo que considere lo que digo. ¿Se fijaron? Ahí en el versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí Pablo se está refiriendo, cuando inició el segundo capítulo, que se está refiriendo a que sea un buen soldado de Jesucristo, también que sea un atleta, que luche legítimamente, y como un labrador que para participar de los frutos debe de trabajar primero. A él eso es lo que le está diciendo, y le sigue diciendo que el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. La prioridad de Timoteo era acordarse de Jesucristo, que el evangelio, que la predicación es Jesucristo. Esa debe de ser siempre su prioridad, el mensaje de Jesús, el dador de la vida eterna, ¿sí? Resucitado de los muertos, dice. Solamente Jesús pudo resucitar de los muertos. Eso era lo que debía de recordar siempre Timoteo: el sacrificio en la cruz que Jesús hizo por salvarte a ti y por salvarme a mí, por morir por ti y por mí. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que debía de recordar siempre Timoteo. De la misma manera, nosotros debemos de recordar el sacrificio que Jesús hizo para salvarte a ti. Siempre recordar el sacrificio que Jesús hizo. Un verdadero fan de Jesucristo debe de ser la prioridad del predicar lo que es la palabra de Jesús y aguantar vara. ¿Por qué aguantar vara? Porque vas a sufrir penalidades, como lo dice en el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, dice. ¿Sí? La palabra sufro penalidades significa sufrir el mal. Pablo sufría el mal y hasta prisiones a modo de malhechor. Estaba prisionero, ¿sí? Pero dice: yo estoy prisionero, pero la palabra no está presa. ¿Se fijaron ahí? En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo podía estar presa, pero la palabra de Dios no. Y un verdadero fan de Jesucristo es anunciar el evangelio, aguantar vara a lo que venga, ¿sí? Lo trataron como un malhechor, dice, por anunciar la palabra de Dios. Pablo dice que puede estar preso, te lo digo, pero la palabra de Dios no. Jesús aguantó todo. Jesús fue tratado como un malhechor. Jesús fue a la cruz a morir por ti y fue crucificado como un malhechor, como un criminal. Lo trataron. Dice Isaías 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se fijaron? Jesús aguantó todo. Un verdadero fan de Jesucristo aguanta vara. Jesús fue crucificado. Él dio su vida por ti y por mí para darnos salvación, darnos vida eterna. Fue tratado como un
criminal. Por amor a ti y por amor a mí. Tú, chavo, por ser un verdadero fan de Jesús y por compartir su palabra a tus camaradas, debes de aguantar vara a lo que viene. Sí, aguantar vara, ya que te van a dar carrilla, te van a hacer burla, te dirán que estás mal y te harán cosas malas. Pero déjame te digo una cosa, sé valiente y aguanta vara. Sé un verdadero fan de Jesucristo. Vamos a continuar con el versículo 10 y dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se fijaron? Por tanto. Aquí Pablo les dice que él soporta por amor de los escogidos. Y es aquí donde encontramos la segunda característica de un verdadero fan de Jesucristo. Y es que agarra parejo. Sí, agarra parejo. Un verdadero fan de Jesucristo agarra parejo y soporta todo. Les comparte de Jesús. Sí, así como lo dice aquí en el 9, en el 10, perdón. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Jesucristo. Tú debes de agarrar parejo con todos tus camaradas, amigos o personas que no conocen y compartirle de el mensaje de salvación que es Jesucristo, para que tengan salvación. ¿Sí? Sí, chavos, debemos de agarrar parejo, compartiéndole a todos lo que es el mensaje del amor de Jesús. ¿Se fijaron? Que dice por amor de los escogidos. Aquí, por amor de los escogidos. Todos somos los escogidos. Jesús vino al mundo a morir por todo el mundo, dice su palabra de Dios. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Jesús murió en la cruz para que todos tengamos salvación, si creemos en Él. Tú y yo, como verdaderos fans de Jesús, debemos de agarrar parejo y compartir la palabra de Dios por amor a ellos. ¿Sí? Jesús agarró parejo y vino a morir por todos en esa cruz. Debes de compartir la palabra de Dios. Debes de agarrar parejo con todos tus camaradas. ¿Y sabes por qué? Porque dice en Hechos 4:12: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Jesús solamente podemos ser salvos. Por eso, chavo, un verdadero fan de Jesucristo agarra parejo y comparte la palabra de Dios. No hay otro nombre, solamente Jesús. No hay otra salvación, solamente Jesús. Tú agarra parejo, comparte la palabra. Tus camaradas, tus compañeros del salón, de la escuela, tus vecinos, primos, familiares, agarra parejo. Jesús agarró parejo con todos, ¿sí? Un verdadero fan de Jesús es valiente y agarra parejo y comparte lo que es la palabra de Dios. Te pregunto, ¿agarras tu parejo compartiendo la palabra de Dios o solamente a unos cuantos? Sé valiente y agarra parejo compartiendo lo que es el evangelio por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación por medio de Jesucristo. ¿Sí? Vamos a continuar con los versículos 11 al 13. Y dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. ¿Se fijaron? Aquí encontramos lo que es la tercera característica de un verdadero fan de Jesucristo, y es que tiene paciencia a la promesa. Es paciente a la promesa. Un verdadero fan de Jesucristo es paciente a la promesa, a la vida eterna, a la salvación. ¿Sí? Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice.
hermosa promesa. Chavos, reinaremos con Jesús, viviremos con Él. Qué hermosa palabra y fiel es esta, ¿verdad? Si sufrimos, también reinaremos, dice. Reinaremos con Jesús. Aguanta en los momentos de sufrimiento, porque vamos a reinar con Jesús. ¿Te imaginas reinar con Jesús? Y no debes de avergonzarte de Dios, porque ¿sabes por qué? Porque si tú niegas a Jesús, Él nos negará con el Padre. En el momento que tú niegas a Jesús, no recibirás lo que es la recompensa, que es la vida eterna, sino que se te será negada, nos será negada. No debemos de negar a Jesús. Aquí lo dice, si le negaremos a Él, también nos negará. Tenemos que ser pacientes y aguantar vara, ¿sí? No debes de avergonzarte de hablar de Jesús, porque Jesús es vida eterna, es la salvación. Sé paciente, agarra parejo tú, compartiendo lo que es la palabra de Dios, y aguanta vara, aguanta vara. Si fuéramos infieles, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Jesucristo permanece fiel. ¿Y sabes por qué? Porque lo que promete, Él lo cumple. Sí, Dios lo que promete, lo cumple. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se fijaron? Dios lo que cumple, lo promete. Así es que sé paciente a la promesa de Dios, ¿sí? Un verdadero fan de Jesús es valiente, agarra parejo, aguanta vara y es paciente a la promesa de Dios, a la promesa de vida eterna, a la promesa de salvación que es en Jesús, en Jesucristo, ¿sí? Un verdadero fan de Jesucristo aguanta vara, agarra parejo compartiendo la palabra de Dios y es paciente a la promesa. Querido joven, chavo, hoy hemos encontrado 3 características de un verdadero fan de Jesucristo. La número 1 es aguanta vara. La número 2 es agarra parejo. La número 3 es paciente a la promesa, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. En esta tarde, noche, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que seas tú con cada joven, Señor, con cada persona que escuchó, miró este audio, este video, Señor. Te pido que tú lo bendigas y que le des valor, Señor, para predicar lo que es tu palabra, para aguantar vara, Señor, en momentos de tribulación, en momentos de angustia, en momentos de que les estén ofendiendo, Señor, por tu nombre, Señor. Dales valor de aguantar, Señor, y darles sabiduría, Señor. Que sean, Padre, unos verdaderos fans de ti, Señor. Que en todo momento prediquen tu palabra con su ejemplo. Gracias te doy, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Joven, tú que has escuchado esta palabra, te pregunto, ¿has rendido tu vida a Jesús? ¿Has rendido tu vida a Jesús? Solamente tienes que reconocer que eres un pecador y arrepentirte de tus pecados. Rendir tu vida a Jesús y reconocerlo como tu Señor y Salvador. Te invito a que hagas esta oración si no la has hecho. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Y hoy me entrego a ti, rindo mi vida a ti. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento por ello. Me entrego a ti, rindo mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ya no quiero ser más ese joven, Señor, que no te tenía en mi corazón. Gracias te doy por tu sacrificio que hiciste en la cruz para salvarme, Señor, para darme salvación. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Si hiciste
esta oración, te invito a que pongas en los comentarios tu nombre para compartirte más de la palabra de Jesús. ¿Sí? Mi nombre es Carlos García, de la iglesia Calvary Culiacán Sur. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.